Los niños van a salir con su maestra. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a ver un tema, si Dios nos permite, este domingo y el próximo. El tema se titula El buen pastor y la esposa amante. El buen pastor y la esposa amante. Parte 1. Vamos a leer ahí en el libro de El Cantar de los Cantares de Salomón. Pocas veces hablamos de este libro, pero hoy vamos a tratar, con la ayuda de Dios, hermanos, de exponer algo que tiene que ver con nosotros. Cantar de los Cantares del Rey Salomón. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Cantar de los Cantares 1, del 5 al 8. Si lo tienen, aquí está ya en la pantalla. Dice de la siguiente manera, dice: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Tal vez usted se esté preguntando, ¿y esto qué, verdad? ¿Cómo se aplica esto a la iglesia? ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Déjenme introducirme de la siguiente manera. Miren, el libro que lleva por nombre Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón, el título de su libro, Cantar de los Cantares, significa poema de los poemas o verso de los versos. Y esto da a entender que son versos o poemas tomados de entre otros muchos poemas o versos y que fueron escogidos, fíjese, fueron escogidos de entre muchos más por su importancia. Ahorita vamos a leer aquí enseguidita un pasaje donde nos dice que Salomón no solamente escribió este libro de poemas y de cantos, escribió muchos más. Pero de entre todos, hermanos, le voy a decir, de entre miles, de entre cientos de cantos y de poemas, al Espíritu Santo de Dios le plugó o le plació escoger que este libro quedara para nosotros, para nuestra bendición, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Nada más entre muchos cientos de poemas y de versos más. La forma en que se dice este título es común en el idioma hebreo, hermanos. Esto lo vemos en otros ejemplos. Usted recordará cuando leemos en la Biblia el Dios de dioses, porque aquí dice el Cantar de los Cantares. ¿Ha leído en la Escritura, por ejemplo en Daniel se menciona el Dios de los dioses? ¿A quién se refiere, hermano? Pues se refiere al Dios nuestro, al Dios supremo. O a veces leemos el Señor de señores. ¿A qué se refiere? Se refiere al Señor de los señores, al Señor supremo, a nuestro Dios. O también leemos Rey de reyes. Se refiere al Rey supremo.
Pablo, por ejemplo, habla, y también otros pasajes en el Antiguo Testamento mencionan los cielos de los cielos. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir esa frase? Pues el cielo de Dios, no el cielo que nosotros vemos, o el cielo de las nubes. No, hay un cielo que es el cielo de los cielos, que es un cielo especial donde habita la misma presencia y santidad de Dios. Entonces, cuando se dice cantar de los cantares de Salomón, es porque se está hablando está hablando de algo diseñado o escogido para expresar un cántico máximo, perfecto, uno de los mejores que se escribieron y que existieron o que jamás se hayan escrito. Y le decía, quizá el título pueda tener una referencia a las otras composiciones poéticas de Salomón, que fueron no menos de 1005, dice la Escritura. Y dentro de ese 1005 poemas que escribió, cantos que escribió Salomón, a Dios le plació escoger este. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, dando testimonio de esto que le estoy diciendo. Dice, y compuso, hablando de Salomón, 3000 proverbios. Y sus cantares, ¿cuántos fueron, hermanos? 1005 cantares. Pues, hermanos, de entre esos 1005 cantares, Dios escogió estos que están aquí para usted y para mí en este libro. Bueno, este cantar, hermanos, déjenme ir entrando ya en materia. Este cantar ciertamente celebra un matrimonio. Es un canto para unos esposos, para un matrimonio. Y este fue un matrimonio real. Si fue, aquí no hay un acuerdo conjunto, porque no se ponen de acuerdo los estudiosos ni los comentaristas. Algunos dicen que es el matrimonio de Salomón y la hija de Faraón, o dicen que fue Salomón y una princesa judía. No hay certeza de esto porque no hay acuerdo entre, le digo, los críticos y los comentaristas. Sin embargo, esto no importa, hermanos, mucho, porque aunque existen diferentes opiniones de este libro, precisamente, nosotros los creyentes nos regimos en base a que si algo está escrito aquí, en este libro, o fue escogido para que estuviera en este compendio, en este grupo, conjunto de libros, es porque a Dios le plació, porque Dios intencionalmente, para nuestra bendición, quiso que quedaran aquí. ¿Por qué no sabemos de los otros poemas o cánticos de Salomón? Tal vez porque no tienen mucho con qué edificarnos a nosotros. Pero este que está escrito en este libro llamado Biblia, tiene que tener un significado bendito para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo inspiró, lo sopló, nos lo dio. Y esto, hermanos, entonces derriba o anula muchas interpretaciones incorrectas acerca del propósito de este libro. Miren, hay gente que dicen que este libro es una composición poética sencilla sobre el matrimonio de Salomón con la hija de Faraón, como ya decíamos, rey de Egipto, y que no debe de entenderse de otra manera. ¿Usted cree que Dios iba a escoger, hermano, un libro o palabras nada más para expresar el matrimonio de un rey? Y nada más. Hay gente que dice que es solamente una alegoría, es decir, un ejemplo, una figura literaria relativa a la conducta de Dios hacia los hebreos cuando los sacó de Egipto a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero, hermanos, si así fuera, pues eso hubiera quedado en otro libro, en otro compendio de libros, y no para nosotros. ¿Qué caso tendría que nosotros tuviéramos este libro entre estos benditos libros? No tendría ningún caso, ¿verdad? Otros más dicen que es un poema alegórico sobre las glorias de Jesucristo y la Virgen María, dicen algunos. ¿Será? Dice uno.
Otro más dice que es una colección de idilios, es decir, de amoríos sagrados cuyo significado espiritual no está claro. Y si no está claro, pues entonces ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Miren, ninguna de estas interpretaciones tendría sentido a nosotros como creyentes del Dios vivo. Pues poemas y composiciones en verso o en prosa de amores entre un hombre y una mujer abundan en el mundo. Hay muchos. Usted sabe de poemas, hermano. ¿Le gustan los poemas? Yo no sé. Si le gustan, un día lo pasamos a declamar. Esa de el caracol que va por el sol y en cada ramita lleva una flor. No, pero hermanos, poemas hay muchos, hermosos poemas. Pero Dios, hermano, quiso que en lo particular quedara grabado para bendición de nosotros. ¿Por qué? Porque cualquier poema, hermano, puede ser hermoso, pero no edifica a la iglesia, ni nos hace crecer en alguna gracia. Por lo que todas estas interpretaciones que acabo de mencionar las descartamos. Ahora, lo que nosotros siempre hemos creído acerca de este canto escogido, entre muchos más, como ya vimos, entre cientos, 1005 poemas cantos escribió Salomón. Entre esos 1005, Dios escogió porque representa el amor de Cristo a la iglesia, hermanos. Este poema representa el amor de Cristo a la iglesia o a las almas escogidas, y también el amor de estas almas hacia Él. Porque vamos a ver, no vamos a ver todo el libro, pero aquí tenemos las dos cosas. Tenemos la palabra de la esposa amante de su esposo, las palabras de ella a su esposo. Y el último versículo que leímos, si se fijó, el versículo 8, es la palabra del esposo a la esposa. Entonces tenemos las dos cosas. Tenemos versos de uno como de otro. Entonces, aunque el libro narra una historia real, los personajes representan certeramente a Cristo, el esposo, y a la iglesia, la esposa o la novia. Esta imagen, usted dirá, ¿será, hermano? A lo mejor usted se está sacando de la manga ahí esta interpretación, amaneció medio espiritualoide el pastor hoy. No, hermanos, porque de ninguna manera el apóstol Pablo, Juan, Jesús mismo usaron estas figuras para referirse a nosotros. Usted ha leído las parábolas, hermano, de la fiesta de las bodas que Jesús mismo puso. Pues Jesús está ejemplificando lo que va a pasar, hermano, con nosotros como iglesia, cuando seamos invitados a gozarnos, o mejor dicho, a regocijarnos con Él. Ahora, Juan, Pablo, Pedro hablan de la iglesia, hermanos, como la esposa, como la novia, a la cual el Señor, decíamos la semana pasada, presentará sin mancha, como un compromiso, dice, nos va a presentar sin mancha, sin arruga, hermanos, sin contaminación. Esa va a ser la novia, pero hermanos, hemos de contraer una unión matrimonial con el Señor maravillosa. Bueno, en esta porción, hermanos, solamente que tomamos del libro y que acabamos de leer, la esposa, si usted se fijó, se sentía un poco infeliz, se sentía avergonzada porque su belleza personal, su físico, había sido severamente afectado. ¿Por qué? Qué curioso, dice uno, qué raro. Pues por el sol, por el calor del sol, ¿sí? La más hermosa entre las mujeres, porque así dice el esposo, así nos ve el Señor a nosotros, como lo más hermoso que hay. Pues la más hermosa de las mujeres se veía afectada por el calor del sol, se había vuelto tostada, no como yo que soy de un color apiñonado, chulísimo. No, esta estaba prietísima por el sol, ¿verdad? Estaba prietísima y ella se sentía acongojada por ello.
Se sentía como una esclava bronceada por el sol. Y entonces ella como esposa exclama con santo pudor, ahí en el versículo 5 y 6, dice, morena soy, hijas de Jerusalén. Pero aclara, dice, pero codiciable, amada, deseada, codiciable, dice ella. Dice, como las cortinas de Salomón. Y luego vuelve a decir en el versículo 6, no reparéis, es decir, no se fijen en que soy morena porque el sol me miró. Qué bonito, ¿ah? Cuando ande bien prieto, hermano, por el sol, usted hable poéticamente, no diga, hombre, ando bien quemado, no, diga, el sol me miró, ¿verdad? Se oye muy diferente, ¿verdad? Soy hermoso, esto así, ¿verdad? O si usted es morenito como yo, biznando, diga también eso, ¿verdad? Diga, es que el sol me miró, ah, qué bonito, ajá. Bueno, ¿cómo podemos aplicar ahora? Porque dijimos que esto tiene una connotación, una enseñanza para nosotros, hermanos, como iglesia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros sin excedernos, sin caer en la espiritualización del pasaje? Bueno, espiritualmente, hermanos, espiritualmente al alma es elegida. Nos ocurre exactamente lo mismo, hermanos, con mucha frecuencia. La gracia del Señor nos ha vuelto hermosos de mirar, aunque usted no lo crea. A los ojos del Señor, hermanos, somos hermosos. Es más, a los ojos del mundo a veces somos hermosos también. Hermosos como el lirio. Pero nosotros, hermanos, a veces estamos tan ocupados en las cosas terrenales que el sol de la mundanalidad ha disminuido o mermado nuestra belleza. Y no voy a hablar de esto, pero hermanos, sí quiero, porque está en los primeros pasajes que leímos. Y es que da la impresión que la esposa tenía problemas relacionados con cierta tarea que se le había asignado. Como que sus parientes la agobiaban y la empujaban y le decían, tienes que hacerte cargo de este rebaño de cabras, de pilón, cabras, ¿verdad? Cabritas. Y en ese cumplimiento de la tarea asignada, tuvo un problema. Y aquí es donde empieza lo bueno, hermano, y quiero que empiece a agarrar los objetivos de este mensaje. ¿Cuál fue el problema de esta mujer? Aparte de que había descuidado su vida, su persona, precisamente, pues ese era el problema principal. ¿Qué sucedió? Se había vuelto negligente para con ella misma. Ella dice, me pusieron a guardar las viñas, y en ese quehacer sentía que había fallado en un deber más importante. ¿Cuál era ese deber más importante? Mi viña que era mía, mi vida, mi persona, mi alma, mi espiritualidad, mi fe, mi búsqueda continua del amado ha ido demeritándose. No la he cuidado correctamente. Mi viña que era mía no guardé. Y entonces por eso vemos que la esposa amante se espanta ante la curiosidad, ante el juicio, ante la lástima, el escarnio de los hombres. Por eso dice, hey, morena soy, oh hijas de Jerusalén. Y otra vez cuando dice, no reparéis, es decir, no se fijen en que soy morena. Mire, aquí la esposa amante denota que existía en ella cierto grado de preocupación por ese descuido que tenía. Estaba pensando en el qué dirán, porque aparte se le notaba el descuido, hermanos, se le notaba. Pero entonces sucede algo maravilloso en la esposa amante sucede algo maravilloso, y es que se voltea hacia su amado, sabiendo que la mirada de su amado está tan llena de amor, que su descuido, su bronceado, no le causará a él ningún dolor ni ningún espanto, aun cuando esto sea notorio también a él. Porque agarre esto, hermano, no olvidemos
que si el mundo nota nuestros desvaríos, si el mundo nota nuestros descuidos, el Señor lo hace también con más claridad. Hermanos, si a veces la gente nos ve que andamos medio chafas en nuestro cristianismo y de repente nos dicen, oye, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Tú no eres así. Con más ganas el Señor lo nota, hermano. Con más razón el Señor lo nota. Pero, ¿por qué dije que había sucedido algo maravilloso? Bueno, digo esto porque este volverse al amado de su alma, aún con signos de descuido en su persona, es un indicativo de un alma piadosa, de un alma amante. Por eso quise ponerle el título, El buen pastor y la esposa amante. Porque pase lo que pase, hermanos, miren, los impíos, la gente que no conoce al Señor, la gente que no conoce al Señor, corre de un lado hacia otro para buscar el consuelo. El corazón creyente, hermano, no corre hacia un lado y hacia otro. El corazón creyente corre hacia su amado, escuche bien esto, a su bien amado Salvador, sabiendo que únicamente en Él está su descanso. Por eso Cantares 1:7 dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante? Dice, junto a los rebaños de tus compañeros. Ella está diciendo, estoy en compañía de tus compañeros pastores, pero estoy sin ti, decía esta esposa amante. Estoy entre mucha gente, pero es como si estuviera sola porque no te tengo a ti. Es lo que dice esta esposa amante. Y entonces, hermano, bajo ese sentir de soledad, bajo ese sentir de fracaso, sintiendo que sus errores y descuidos la estaban acongojando porque ya se le notaban, se volvió a su amado y le pidió sus instrucciones, su guianza y su compañía. Hazme saber, dice la esposa amante, ¿cómo? ¿Por qué? Esto, hermanos, estuvo muy bien y está muy bien cuando usted y yo, aún habiendo errado, cuando usted y yo, aún habiendo descuidado nuestra vida, nos volvemos al Señor. No tenemos a dónde más, hermano, voltear. Tenemos que volvernos a Cristo. Aun cuando, hermanos, estemos tostados por la mundanalidad, cuando estemos renegridos por nuestros errores, como esta mujer, no reparéis, no se fijen, decía esta mujer, en que soy morena. Hermano, aunque usted y yo hayamos cometido errores terribles, lo mejor que podemos hacer es voltear hacia el bien amado Señor, al bien amado pastor, y le pidamos, hermano, su guianza, su compañía. Hazme saber, Señor, hazme saber tú, dónde, cómo, por qué. Hermanos, habría esto para muchos evitado acercarse al Señor, porque ese es uno de los errores que más frecuentemente cometen algunos. Cometen un error, fracasan o se sienten fracasados y se alejan del Señor. Esta amante esposa se acercó a su amado Señor. ¿Por qué? Porque ella sabía, su corazón le decía que Él no la desecharía por sus imperfecciones. Él no la desecharía por sus errores. Él no le desecharía por su apariencia descuidada. Hermanos, cuando nosotros no volteamos al Señor, aún habiendo caído en error, es actuar, hermanos, sin sabiduría. Pero actuar como actuó esta esposa amante es actuar con sabiduría, porque es mejor, escuchen, es mejor exponernos al ojo crítico de nuestro Señor y que todo lo ve, que quedarnos solos, como decía y se sentía ella, como errante y sin su presencia. Hermanos amados, no permitamos nunca que el pecado nos aparte de nuestro amado Jesús.
No permitamos eso, hermanos. A veces tenemos la idea de que hay ciertos personajes cristianos que viven en el mundo de la perfección. Los vemos casi inmaculados, hermanos. Quitémonos eso de la mente. Quitémonos, hermano, ese prefijo. Eso no es así. Todos los hombres pecamos y seguimos cometiendo errores, aún habiendo conocido a Cristo. Y, hermano, la bendición está o consiste en que cada vez que erramos, como esta mujer que había descuidado su vida y se le notaba, el sol de la mundanalidad había hecho sus efectos en su físico, en su vida, aún así se vuelve a su amado Señor. Entonces, no permitamos nunca que el pecado nos aparte del Señor. Bajo ningún sentido de pecado huyamos de él, hermanos. Eso sería una insensatez, créamelo. Yo sé que el pecado puede ahuyentarnos de la dura ley del Sinaí. Si nosotros nos paráramos frente al Sinaí, como somos, seríamos señalados, es más, seríamos consumidos. Pero al acercarnos al Calvario, hermanos, no somos señalados, somos abrazados, somos bien recibidos y somos limpios nuevamente. Cuando sintamos que estamos sucios, debemos acudir a la fuente con mayor razón, ¿no cree? Cuando sintamos que nuestra alma está enferma, y más si tememos que nuestra enfermedad sea mortal, debemos recurrir con mayor razón a las benditas heridas de Cristo, de donde proviene toda nuestra vida y nuestra salud. La esposa aquí, hermanos, en este cantar, lleva al esposo sus problemas, su angustia por ella misma y también su confesión en cuanto a su trabajo. Y ahorita hablaremos de esto. Porque ella estaba en activo, estaba trabajando, tenía un rebaño a su cargo. Ella presenta delante de él su doble encargo o su doble trabajo. La guarda de su propia vida, de su propia viña, dice aquí, y la guarda de los viñedos de otros. Este es, hermanos, en resumen, el todo de la iglesia, de hoy y de siempre. Usted dice, ¿cómo el todo de la iglesia? Hermanos, nosotros no tenemos otro propósito más que guardar nuestro depósito, nuestra vida, y ayudar a otros. No hay otro propósito en la iglesia o para la iglesia. ¿Sabía usted esto? No le busque, no se complique. Guarde su vida. Trate de limpiarse. Trate de ser un instrumento útil, porque otros lo necesitan así, o los necesitan así. Yo sé, hermanos, lo que es estar ocupado sirviendo al Señor. Pero sé también la ansiedad que se siente en ocasiones por no poder guardar nuestro propio corazón mucho más cerca de Jesús el amado. Yo también he sentido la falta de ardor y de vigor en mi vida por causa del servicio de Dios. ¡Qué contrariedad! Sucede, hermanos, créamelo, sucede. Por eso le digo que tenemos que despojarnos de ese tipo de pensamientos. A veces la gente que nos ve, a los pastores, a los maestros, a los líderes de la iglesia, piensa que nosotros estamos en otro nivel de espiritualidad y que, hermano, no erramos, no fallamos. Y que, hermano, nuestra tez o nuestra apariencia se mantiene inmaculada. No, hermanos. También, hermanos, nosotros entramos a veces en conflicto y descuidamos nuestra vida. En el mismo servicio a Dios nos descuidamos nosotros mismos. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que significa tener que seguir con el trabajo laborioso, pero descuidando lo más importante. Sé que a veces me siento cansado por las viñas ajenas, pero sé que tengo que seguir persiguiendo el bien de todos. Así que mi lucha debe ser que Jesús esté presente en lo que hago, porque cuando Él está, el trabajo hecho para Él, hermanos, es muy diferente. Cuando Jesús está, cuando el buen pastor, amado pastor, está, hermano, en lo que hacemos, el trabajo se vuelve un gozo.
Y al revés, en su ausencia, nos sentimos como obreros en una mina, hermanos, bajo tierra, desprovistos de la luz divina. Y yo sé que algunos de nosotros sabemos por convicción que no podemos renunciar a trabajar para nuestro bien amado Señor. Lo amamos demasiado para hacer eso, pero pregunto, anhelamos vehementemente, hermanos, contar con su compañía mientras trabajamos para Él en cualquier cosa. Si hacemos algún servicio, anhelamos verdaderamente que eso que estamos haciendo, Él esté acompañándonos. Quiera Dios que siempre sea así en todo lo que hacemos para Él. Que seamos como aquellos jóvenes profetas o aprendices de profetas que al lado de Eliseo un día se vieron restringidos por el espacio y quisieron construir. Fíjese que parece una simpleza esto, hermano, pero esto tiene mucha enseñanza. Estos jóvenes aprendices de profetas se vieron muy reducidos en el espacio físico que tenían y dijeron, vamos a construir, vamos a leerlo, segundo libro de Reyes, capítulo 6, 1 al 3. Segundo libro de Reyes 6, 1 al 3. ¿Cómo dice? Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y Eliseo, ¿qué les dijo? Pues vayan. Pero el versículo 3 dice, y dijo uno, no, espérate, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, órale, yo voy. Para muchos esto pareciera una simpleza, y uno pudiera decir, bueno, pues qué necesidad había molestar al viejo profeta a que fuera. Él no iba a trabajar, él no iba a cortar vigas, ni iba a cortar madera, pero la presencia de este maestro profeta, porque así lo dicen otros pasajes de este libro de Reyes, era una escuela de profetas. En aquel tiempo había escuelas de profetas, no como ahora, hermano, no vaya a pensar que es lo mismo que lo que sucede hoy con estos pseudo profetas que a veces vemos en video, en televisión o en algunas congregaciones, engañando y siendo engañados, como dice la Escritura. Dios nos libre de esto. No, en este tiempo era algo que Dios había provisto para el pueblo de Israel, para bendición del pueblo. Y era tan importante que el viejo profeta Eliseo estuviera con ellos aún cortando vigas, cortando madera para hacer una casa más amplia. O como Moisés, cuando tenía la encomienda de llevar al pueblo a la tierra prometida, y dice ahí en Éxodo 33:15, usted conoce el pasaje, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esto va más derecho al grano, lo mismo que sucedió con la esposa amante. Le dijo, Señor, ¿dónde pastoreas? ¿Cómo le haces tú? Yo espero pues, hermano, que nuestro más sincero deseo sea que podamos gozar de una dulce comunión con Jesús mientras estamos activamente involucrados en su causa. En verdad, hermanos, esto es sumamente importante para todos nosotros. Yo no sé de ningún otro tema en el que los obreros cristianos necesiten pensar con mayor frecuencia que este tema de guardar nuestro trabajo y nuestras personas cerca de la presencia del Señor. Porque yo le voy a decir algo, hermanos, la oratoria se aprende. ¿Sabía usted eso? La oratoria se aprende. Como se aprende a barrer un templo, a limpiar un templo. Hay muchos ministerios que se pueden aprender, pero la diferencia está en que Cristo, el bien amado Señor y pastor de nuestras almas, esté en lo que hacemos. Esa es la diferencia. Yo espero pues, hermanos, que nuestro mensaje nos ayude a hacer esto bajo 3 principios o encabezados. El primero que veremos hoy es una pregunta hecha
de parte de la amante esposa. Hazme saber, dice ella, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? En segundo lugar, la semana entrante, si Dios nos da vida, hablaremos de un razonamiento que se utilizó cuando ella pregunta, cuando ella dice, ¿por qué he de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y en tercer lugar, veremos una respuesta obtenida. Si tú no lo sabes, dice el Señor, oh hermosa entre las mujeres, ve, dice, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Empecemos, hermanos, entonces por esta primer parte, esa pregunta formulada por la amante esposa, una pregunta formulada. Y el punto número uno de esta primera parte es, ¿a quién es dirigida esa pregunta? ¿A quién es dirigida? Pues Cantar 1:7 dice, hazme saber, oh tú, dice, oh tú, es hecha a él, su más cercano, su amado esposo. Ella le pidió a su más cercano benefactor que le hiciera saber y que dirigiera su vida. Pero si se fijan, lo hace como si temiera que nadie, sino solo él, le daría la respuesta correcta. Ella sabe que otros podrían estar errados, pero ella sabe que él no estaba errado de ninguna manera. Ella le preguntó a él porque estaba muy segura que le daría la respuesta más amable. Hazme saber, oh tú, dice. Hermanos, nosotros sabemos que muchos pueden ser indiferentes cuando tenemos dudas, cuando tenemos problemas en nuestra vida, cuando tenemos incógnitas en nuestros corazones. Y sabemos que muchos difícilmente se tomarían el trabajo de respondernos. Pero si el amado esposo responde con sus propios labios, mezclaría amor en cada palabra. ¿Se ha dado cuenta de eso cuando recurre al Señor? Y de esta manera ella, hermanos, sabía que sería consolada a la vez que sería instruida también. Ella sintió que nadie más podía responderle como él. Sentimos lo mismo nosotros, hermano, cuando estamos con problemas, cuando necesitamos dirección o tenemos dudas, como ya dije. Sentimos que solamente él puede respondernos, o a quién acudimos, a quién vamos. Miren, ella sabía que muchos podían hablar al oído, pero que solamente él podía hablar al corazón. Ella sabía que muchos podían ejercer una poca de influencia en su vida, porque a veces escuchamos lo que mucha gente dice, hermanos. Si yo preguntara acerca de alguna duda en mi vida a todos, yo sé que la mayoría tendríamos un punto de vista y un consejo diferente. Pero cuando acudimos al Señor, hermanos, la influencia de Él en nosotros es, hermano, arrolladora. Nos vuelve a meter otra vez en el cauzal correcto. Dios nos ayude, hermanos. Porque este ejemplo de esta mujer, hermanos, sabemos que cualquiera de las cosas que se digan, dichas por un hombre, pueden medio afectarnos. Pero cuando Dios habla, cuando el Señor abre su boca y guía nuestra vida, hermano, no hay margen de error. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús habla, el Espíritu Santo acompaña cada palabra que nos expresa. Y por tanto, oímos para nuestro beneficio o para nuestro gran beneficio cuando conversa con nosotros. Esto está implícito, hermanos, en la palabra, en el Evangelio, en los Evangelios. Esto se dice una y otra vez con muchos ejemplos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 28, este relato de la mujer de Samaria, usted y yo lo conocemos, pero es un pasaje clave para entender esto. Juan 4, 28, 29 y 30, y después pasaremos al 39 hasta el 41. Dice, Juan 4, 28, dice, entonces la mujer de Samaria, dejó su cántaro después de haber escuchado a Jesús y fue a la ciudad
y dijo a los hombres, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué bueno que vinieron a él. Verso 39, hermanos, pásese al verso 39. Ya cuando estuvieron con él, dice el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él, otra vez, subraye a él, y le rogaron que se quedase con ellos. ¡Qué maravilla, hermanos! Y se quedó allí 2 días. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Si se fija, hermano, la clave para que el alma tenga verdadera seguridad, la clave para que el alma eche, hermano, anclas, hermano, en tierra firme y segura, es acudir a él directamente. No hay otra forma. Mire, déjeme le digo algo, porque mientras escribía esto, estoy completamente convencido de que las palabras más amorosas e intencionales de un pastor no logran mucho, hermano. Yo de eso estoy convencido. Pero sí sé que si pudieran recibir media palabra ustedes proveniente de Cristo, eso va a ser un cambio radical y satisfactorio en sus almas. Yo estoy convencido de esto. El pastor, hermano, no convence a la gente. El pastor no cambia, no transforma las almas. Pero cuando Cristo llega, cuando Cristo se presenta al corazón del hombre y toca la puerta y se le abre, uy, hermano, pasan cosas maravillosas. A mí me encanta, hermanos, oír el evangelio y leerlo y predicarlo, pero cuando yo lo escucho fresco de él mismo, aplicado por él mismo a mi alma, eso es un verdadero refrigerio, hermano. Y eso es lo que yo quiero, hermano, en esta hora, que entendamos. Ojalá lo entendamos, porque cuando Cristo está, cuando es Cristo el que dirige, cuando es Cristo el que habla, hermano, eso es un refrigerio, eso es energía, eso es poder. Por tanto, el consejo mío en este día para ustedes, en este primer punto, hermanos, amada esposa, amada novia, porque eso es lo que nos presenta este poema de amor, este cantar de los cantares. Es que si usted tiene preguntas, formúleselas a él directamente en oración. Hermano, usted no cree muchas de las cosas que yo digo desde el púlpito. Está bien, no hay ningún problema, pero pregúntele a él. Deje que el amable esposo y buen pastor le responda con esos labios dulces y con ese amoroso espíritu. Deje que él le hable a su corazón y cautive su alma. No me creas a mí. ¿Sabe qué hizo la iglesia de Berea? Exactamente eso. Oyeron a Pablo, pero no se conformaron con oír a Pablo. Y usted dice, a veces decimos, no, hombre, me hubiera encantado estar delante de uno de los sermones de Pablo. No, a mí me hubiera gustado estar delante de uno de los sermones de mi Cristo, de mi Señor. Esa es la realidad. Porque, hermano, nuestro Señor disipa toda duda, disipa toda sombra, toda interrogante se va. Deje que Él hable a nuestro corazón, cautive nuestra alma, porque no hay nadie en este mundo que pueda lograr tal hazaña amorosa. Por eso esta mujer amante, esta esposa amante decía, hazme saber, oh tú. Y yo agregaría, solo tú y nadie más. A nadie más quiero oír sino a ti.
Bueno, esto con respecto a quién iba dirigida esta pregunta. Ahora, cada palabra, hermano, de las preguntas o de la pregunta que esta amante esposa hace es digna de nuestra cuidadosa meditación. Así que, en segundo lugar, hemos de observar que esta pregunta es hecha con amor. Fíjese en las palabras. Ella se dirige a quien ama con un cariñoso título. ¿Cómo le dice? Cantares 1:7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dice. No importa lo que ella sienta que es. Ella sabe que lo ama. Ella es morena y está avergonzada de que miren su rostro descuidado, pero aún así ama a su esposo. No ha guardado ciertamente su propia viña como debía de hacerlo, pero aún así lo ama. Ella está segura de su amor y por lo tanto lo declara de una forma atrevida, hermanos. Oh tú, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Sus palabras demuestran que no ama a nadie más en todo el mundo. Él únicamente puede ser llamado tú, a quien ama mi alma. Ella no conoce de nadie digno de ser comparado con él, nadie que pudiera rivalizar con él. Él es el Señor de su corazón, Él es el único príncipe y monarca de todos sus afectos. Lo es para usted, hermano, lo es para mí. Ella siente que lo ama tan intensamente, lo ama desde lo más profundo de su alma. La vida de su existencia está vinculada, escuche, a Él. Si hay fuerza, si hay poder, si hay vitalidad en ella, no es más que para dedicarlo para que la gran llama de su amor siga ardiendo solamente para su amado. Fíjese bien, lo que ella dice no es, oh tú en quien cree mi alma, aunque eso puede ser cierto, ¿verdad? Ella creía en él, pero ella había ido más lejos. Ella no dice, oh tú a quien honra mi alma. Eso sería verdad, pero ella ha sobrepasado esa etapa. No es simplemente un, oh tú en quien confía y a quien obedece mi alma. No, hermanos, ella es eso, pero ha alcanzado algo más cálido, más tierno, más lleno de fuego y entusiasmo. Es, oh tú a quien ama mi alma. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien usted eso? A su esposo o a su esposa. Yo espero que no, pero yo espero que se lo diga a su Señor y Salvador. Porque el alma, hermano, le pertenece al Señor. Nuestra alma solo le pertenece al Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cómo deseo, hermanos? ¿Cómo deseo que mientras estemos comparando nuestro amor a nuestro amado Jesús, de verdad, que mientras uso el ejemplo de este canto de amor entre nosotros, estemos comparando nuestro amor a Cristo, hermanos? Yo espero y confío que todos nosotros podamos hablarle así, dirigirnos así a nuestro Señor. Y la pregunta entonces ¿es Él para nosotros el bien amado? ¿Es Él el señalado entre 10,000? Como dice este mismo canto en el capítulo 5, versículo 10. Mi amado, dice ella, es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y si usted se fija, hermanos, esta comparación que ella hace es muy, muy distante. El Señor es, dice, blanco y rubio, su amado. Y ella era morena, color de llanta, ¿eh? Así somos, hermanos, de diferentes. Pero aún así, hermanos, aún así, debemos amarle a Él con todo nuestro corazón. Debe ser Él señalado entre 10,000. En otras palabras, el único. Hermanos, creemos que su paladar es dulcísimo, como dice el capítulo 5, versículo 16, y que todo Él es codiciable. Y cuando habla, hermano, de que su paladar, está hablando de que sus palabras, hermanos, atesoramos esta palabra como algo dulce, salido de sus benditos labios.
O la tenemos, hermano, como decíamos ahorita, como un poema más, como un libro más, como un escrito más. Esta mujer sabía de lo que hablaba, porque estaba sumamente enamorada. Hermanos, si nuestra alma no está envuelta en Él y nuestro corazón no está completamente saturado por Él, nunca le serviremos rectamente, a menos que así sea. Antes de que nuestro Señor le dijera a Pedro, apacienta mis corderos, el Señor quería asegurarse de algo. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Pedro? Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego, hasta luego, le dijo, apacienta mis corderos. Y esto, hermano, lo repitió 3 veces, porque mientras esta pregunta no quede resuelta, escuche, somos ineptos para su servicio. Somos ineptos, no servimos. A veces cometemos el error de involucrar gente en el servicio de Dios, hermano, que no ama al Señor. Es un grave error. Creo que en una de las células lo vimos, cuando hablamos de el discípulo en el trabajo para el Señor, porque hablamos del trabajo secular y hablamos del discípulo en el trabajo para el Señor. Y ahí hablábamos de ese gran error que muchas veces se comete en las congregaciones cristianas: involucrar a personas no amantes en el servicio a Dios. ¿Y qué sucede? Pues tenemos músicos no cristianos tratando de adorar o de dirigir al pueblo de Dios a la adoración, cosa que no va a suceder. Tenemos gente sirviendo, hermano, que no ama a Dios y que no va a producir ningún fruto benéfico para el pueblo de Dios. Así que, hermanos, en este canto amoroso, la esposa, teniendo que cuidar tanto de ella misma como de su pequeño rebaño, declara que ama al esposo y que siente que no se atrevería a cuidar una parte de su rebaño si no le amara. Como si viera que su derecho a ser una pastora también dependiera completamente de su amor al grandioso pastor. Porque esa es la impresión que estos pasajes dan. Ella no podía esperar su ayuda, su bendición en su trabajo y mucho menos su compañía en la obra, a menos que primero hubiera en ella esa cualidad absolutamente esencial del amor hacia su persona. Amamos a Cristo. Si amamos a Cristo, hermanos, con toda el alma, somos aptos para servirle. Así que la pregunta se torna instructiva para nosotros, ya que nosotros hemos de dirigirla a Cristo bajo un título sumamente cariñoso. Les pido pues a cada uno de ustedes que procuremos hacer siempre nuestro trabajo en un espíritu de profundo amor y que siempre consideremos al Señor Jesús no como un capataz, no como alguien que nos ha dado una tarea que hacer, pero que quisiéramos a la vez evadir, sino que siempre veamos a nuestro amado Señor como alguien a quien es bienaventurado servir y por quien es una ganancia morir. ¿Nos sentimos así? Pedí por muchos años, pedimos porque juntos lo hicimos, por años, que Dios nos diera un relevo para la misión tarahumara de Yoquibo y del Cuervo. Y de repente pensamos que alguien había surgido, una persona, un cristiano con 8 años de experiencia en la misma sierra tarahumara, médico. Yo dije, este es. Hermano, cuando aquel hombre va y ve y le gusta todo aquello, lo llevamos a un viaje de exploración, pero cuando vio, hermanos, a los hombres malos, a la mafia en las camionetas con rifles, dijo, no, yo aquí no le entro. Y yo dije, Señor, bueno, pues tú tendrás a la persona indicada. Pasaron tiempos, años, seguimos orando, y de repente un norteamericano
casado con una mujer joven y con una pequeñita de 4 años, me habló y me dijo: hermano, sé que usted ha trabajado mucho en la comunidad del Cuervo y quisiéramos saber si podemos ayudar en algo. Yo dije: norteamericano, ¿eres médico? No, no soy médico. Yo dije: bueno, ven, platica conmigo. Lo cité aquí en mi casa, que es su casa. Platicamos, hermano. Y entonces yo dije: tengo que decirle de una sola vez ya, dije, cómo está la situación en Yoquibo. Y entonces empecé a hablarle, después de que habíamos hablado de muchas cosas. Le dije: mira, hermano, le dije, tengo que decirte una cosa porque no sería correcto que no te la dijera. Le dije: Yoquibo es un lugar excepcional porque el narcotráfico y la maldad ha crecido en aumento y está la cosa muy terrible. Ha muerto mucha gente y las cosas están así, 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 así. Bendito sea el Señor, hermano, que la respuesta de este hombre fue: hermano, si Dios quiere que yo muera en aquel lugar, Dios sabrá. Yo estoy listo y puesto. Y hasta ahorita, esos hermanos están trabajando, hermanos, en Yoquibo y en el Cuervo. ¿Por qué? Porque aman la obra. Esas palabras, hermanos, no salen más que de un corazón lleno de amor a su Señor. No puede haber engaño en eso. ¿Por qué? Hermano, porque alguien que anda ahí, haciéndole al cuento, disculpe usted la expresión, cuando se enfrente a esto, obviamente no va a querer saber nada de esto, pero una persona que ama a su Señor, sabe que su Señor le puede guardar, y que si su Señor, como acabo de mencionar, para vida o para muerte, hermano, lo pone o lo quita, hermano, nuestra alma le pertenece. Todas las almas son suyas. Todas las almas son suyas, hermano. Así que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, porque ese a quien nuestra alma debe amar, o esta expresión más bien es la correcta, por la cual un obrero, un cristiano, ha de dirigirse a su Señor en todo su servicio. Y sin esta sazón, sin este ingrediente, mejor nada, hermano, mejor nada. Pero si hay tiempo todavía, observemos esta tercera cosa, hermanos. ¿Cuál es la pregunta que esta mujer hace? Esta esposa amante hace. Cantares 1:7 dice: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Ella deseaba saber cómo hace su esposo su trabajo y dónde lo hace. Parecería, hermanos, partiendo del versículo 8, que ella misma, ya lo mencioné ahorita, tiene que apacentar un rebaño de cabritas. Ella también era pastora. Y con esto no quiero decir, hermano, que estoy de acuerdo con el ministerio pastoral de las mujeres, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo ni a favor ni en contra nada. Pero esta mujer, que es tipo de la iglesia, tenía a su cargo unas cabritas, por cierto, no eran ovejas. Y dice en el versículo 8, le dice el Señor: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces quiere decir, esta mujer tenía trabajo que hacer. Ella es una pastora como lo es su amado esposo y quisiera apacentar su rebaño de la mejor forma. Así que de esto brota su pregunta: ¿dónde apacientas tú, amado de mi alma? Ella desea que esos pequeñitos suyos obtengan tanto el reposo como el alimento, y está turbada por ellos. Por tanto dice: hazme saber dónde cesteas al mediodía. Porque, hermanos, si ella pudiera ver cómo hace su amado su obra y dónde la hace y de qué manera, entonces ella estará satisfecha de que está haciendo su trabajo de manera correcta, si lo imita muy de cerca y permanece junto a él. Esa es la clave del éxito en el servicio cristiano, hermano. Esa es la clave. Yo quiero confesarles otra vez que hoy más que nunca, hermanos, de verdad,
Hoy más que nunca yo siento que el título de pastor nos queda muy grande a cualquier hijo de mujer. A cualquier hijo de mujer el título del pastor queda muy grande, de verdad se lo digo. Hoy más que en cualquier otro tiempo de mi ministerio, siento que se acumulan preguntas e interrogantes que debo de hacer a mi Señor. Preguntas por mí mismo y preguntas por ustedes, hermanos. Yo le digo, Señor, hazme saber cuáles son las doctrinas que hacen fuertes a los débiles y alegran a los tristes. Hazme saber cuál es el precioso alimento que tú sabes dar a los espíritus desfallecientes, hambrientos, inconstantes, para revivirlos, animarlos, mantenerlos vivos. Debo decirles, hermanos, que son las mismas preguntas constantes semana tras semana, porque si el amado Jesús, que los ama tanto, no me lo dice, entonces yo tendré que darle a mi rebaño la misma comida siempre. Así que si ustedes, amados de Dios, si ustedes sienten el mismo interés, pidan, pregunten conmigo cada semana y cada día diciendo, oh buen pastor, haznos saber dónde están los pastos donde tú apacientas a tus ovejas. Y cuando nos lo muestren, nos conduciremos de inmediato como ovejas a esas mismas tierras fértiles y saludables. Pregunten conmigo, hermanos, por favor, yo les ruego, ¿cómo, Señor, haces descansar a tu pueblo? ¿Cuáles son esas promesas que destinas para el consuelo de nuestro espíritu? De tal forma que todos nuestros pendientes, nuestras dudas, nuestros temores, agitaciones, Él las apacigua. Amada manada pequeña, deben saber de que es nuestro Señor y no yo quien tiene dulces prados para nosotros, donde hace que su amado rebaño se esté y repose. Solo preguntémosle a Él, ¿dónde están esos prados para que vayamos como rebaño ahí? Y entonces los que lloran serán de verdad consolados. Los turbados serán aliviados, los desalentados serán animados. Yo personalmente le pregunto en esta hora al Señor, Señor, ¿cómo se hace esto, príncipe de los pastores? ¿Dónde cesteas con tu rebaño? Es decir, ¿cómo lo haces tú? Porque entonces, hermanos, con su ayuda, haré que este rebaño se esté también allí. Y es por mí, en primer lugar, hermanos, que en cada sermón, pero también por muchos otros, que yo hago esta pregunta. Hazme saber dónde apacientas, dónde cesteas. Y para esto, hermano, debo pasar al último punto, porque el último punto habla de que esta mujer necesitaba la cercanía de su esposo. No hay otra forma, y otra vez quiero, hermano, abundar en esto. Versículo 7, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Y luego hace otra pregunta, dice, ¿por qué? O pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Miren, lo que entendemos de este pasaje, el sentido que percibimos cuando leemos las preguntas de la esposa amante, es que ella quiere cestear con su esposo, quiere estar junto a él. La esposa está diciendo que ella quería llevar su rebaño a apacentar donde apacentaba el rebaño de su amado, y llevar sus cabritas donde los corderitos de su esposo estaban cesteando. Cestear, hermano, quiere decir recoger durante el día en un lugar sombreado para descansar al rebaño y librarse de los rigores del sol. Eso quiere decir cestear. Así que lo que ella está diciendo es que durante el día, hermanos, ella deseaba de hecho hacer su tarea en compañía de él. Ella quería mezclar su rebaño con el rebaño de su esposo, su tarea con su tarea, y así sentir que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para él y con él y por medio de él. Usted dice, hermano, pero ¿cómo así? Hermano, ¿qué
¿Qué matrimonio es ese que el esposo va por su lado y la esposa por su cuenta? ¿Ha visto matrimonios así? Son matrimonios disfuncionales, obviamente. Son matrimonios no medio raros, ¿verdad? Cada quien por su lado. No, hermanos, esta mujer, la de la historia, la de este cantar, quería estar con él a toda hora. La esposa está diciendo: a ver, tú, amado de mi alma, experto pastor, ya no quiero andar errante, dice aquí, ni sola, sin ti. Hermanos, evidentemente se había encontrado con muchísimas dificultades en lo que había intentado hacer. Ella quería apacentar su rebaño de cabritas, pero no podía encontrar a lo mejor los suficientes pastos para ellas. Tal vez cuando comenzó su trabajo como pastora se consideró competente para la tarea, pero ahora el mismo sol que ha bronceado su piel ha secado los pastos, y así ella dice: tú que conoces los pastos verdes y saludables, hazme saber dónde apacientas. Yo no puedo encontrar hierba para mi rebaño. ¿Usted cree, hermano, que los pastores nos sacamos de la manga, hermano, los mensajes y decimos: ahora voy a predicar de esto? Sí se vale. Cuando estuvimos en el Instituto Bíblico nos enseñaron de que si había algún problema en la iglesia, ese pudiera ser un tema para predicar, para tratar de enmendar. Hermano, pero la realidad de las cosas es que eso es muy difícil, hermano. Lo más correcto es que nosotros vayamos al Señor y el Señor nos indique lo mejor y lo verdaderamente necesario y lo verdaderamente saludable y lo que verdaderamente va a hacer crecer al pueblo de Dios. Porque si no, estaríamos por nuestra cuenta y no por la cuenta de Dios. ¿Dónde esteas al mediodía? ¿Dónde está esa sombra fresca de esas grandes rocas para que nos cubran de los sofocantes rayos del sol? Hermanos, sus preguntas son un clamor de incapacidad por no abrigar a su pobre rebaño y darle consuelo en sus diferentes pruebas y tribulaciones. Digámosle al esposo todos juntos, al esposo pastor: oh Señor, hazme saber el arte secreto de la consolación, porque entonces intentaremos consolar a los que están a nuestro cargo por esos mismos medios. Queremos conocer los bosques, digámosle al Señor: ayúdanos a conocer esos bosques de la promesa, los frescos manantiales de la paz, para que podamos conducir a otros al descanso. Hermanos, si podemos seguir al experto pastor, podemos guiar a otros. Y entonces tanto nosotros como ellos encontraremos consuelo y encontraremos paz. Ese es el significado de la petición que tenemos ante nosotros, hermanos. Y noten bien que ella dijo muy particularmente: hazme saber dónde y cómo pastoreas, pues yo quiero instruir y servir a otros. Hermanos, ella pudiera haber querido saber muchas cosas más de su amado, pero principalmente dice: hazme saber dónde apacientas, porque ella quería hacer su servicio como él. Conclusión, hermanos, el tiempo se nos fue. Concluyo con esto: ¿cómo necesitamos como iglesia, como esposa, un conocimiento práctico de nuestro existir? Porque nuestro deseo debería ser ayudados a conducir a otros al descanso. Ese debería ser, hermanos, nuestra oración y nuestro deseo. Querer ser instrumentos que hablen de paz a las conciencias de los demás, así como el Señor ha hablado paz a nuestras conciencias. Que nuestra oración sea, pues, que Él nos haga saber. Que nuestra oración sea que Él sea nuestro modelo como pastor. Que nuestra oración sea que Él sea nuestra sabiduría. Hermanos, si Él es ser bendición para sus ovejas, recordemos que yo sigo siendo a la vez una oveja bajo su pastorado. Por tanto, que el Señor nos haga saber, hermanos, para que podamos enseñar a otros. Y hermanos, yo no sé si les estoy hablando claramente, pero verdaderamente deseo con todo mi corazón expresarlo muy sencillamente.
Yo sé que tal vez me estoy predicando mucho más a mí mismo que a ustedes. Yo sé que esto tiene que ver con mi corazón. Siento que tengo que venir domingo a domingo para comentarles muchísimas cosas preciosas acerca de Cristo. Y yo mismo siempre las disfruto. Y si nadie más recibe la bendición por medio de ellas, yo sí la recibo y regreso a casa y alabo al Señor por ello. Pero mi temor diario, escuche, mi temor diario, ¿qué cree que es? Que yo termine siendo solamente un manejador de textos bíblicos para ustedes, un predicador de cosas buenas, y sin embargo, que permanezcan ustedes sin ningún beneficio en su propio corazón. Esa es mi preocupación. Mi oración cada lunes, al comenzar mi trabajo, es que el Señor, hermanos, me muestre dónde, cómo apacienta a Él y me permita apacentar junto a Él para que entonces pueda conducirlos a los pastos donde Él está. Y que esté yo mismo con Él al mismo tiempo que los conduzco a ustedes. Por último, quiero dirigirme a todos los que sirven en esta congregación y ayudan en algún ministerio y por quienes doy gracias a Dios cada vez que recuerdo, hermanos, sus esfuerzos en esta santa labor de pastorear almas, porque el pastor no es único, hermanos. Aquí pastorean todos los que sirven, porque estamos sirviendo a los demás. Estaba en una ocasión, acabamos de llegar a Yoquibo, hace, no sé, 38, 37 años. Y entonces tuvimos la necesidad de llevar a nuestra hija pequeña a la clínica, una pequeña clínica rural. Estando sentado ahí en la sala de espera estaba otro hombre ranchero, mal encachado, de una comunidad más lejana de Yoquibo, en Pitorreal. Y entonces nosotros teníamos poco de haber llegado y el hombre ya sabía, pues usted sabe, allá pueblo chico, chisme grande, ya se había corrido la voz de quiénes éramos. Este hombre se tardó un poquito y luego me lanzó la pregunta, me dijo, oiga, usted no es de aquí, ¿verdad? Le dije, pues no soy de aquí, le dije, pero ya voy a hacerlo, le dije, tenemos tantos meses aquí. Ah, sí, me dijo, ajá, le dije. Y entonces me dice, ¿y a qué se dedica? Le dije, soy pastor, le dije, de la iglesia aquí en Yoquibo. Volteó el viejón y me dijo, ¿pastor? Dijo, aquí los pastores cuidan chivas, me dijo. Y le dije, pues, cuidar chivas es fácil, le dije, cuidar gente, le dije, y pastorear gente es muy difícil, le dije, no crea. Se quedó el viejo azorado, dijo, peló unos ojos nada más. Hermanos, de verdad, la iglesia de Cristo no la sobrelleva un solo hombre. La iglesia de Cristo, hermano, es sobrellevada y pastoreada, hermano, por todos los que aman al Señor y quieren servirle. Así que, como ya le dije, no olvidemos que el punto más importante que tenemos que vigilar es no perder nuestra propia espiritualidad mientras intentamos hacer que los demás sean espirituales. El punto importante es vivir cerca de Dios, porque sería algo terrible para mí como para ustedes. Estuviéramos muy ocupados en lo tocante a las almas de los hombres y descuidáramos nuestra propia alma. Y le voy a decir algo, aquí está mi hermano Andazola, que sabe que servimos mucho tiempo en nuestra primera iglesia. Después de 37 años en el ministerio, hermano, yo le puedo decir que esto que le estoy diciendo, que mientras uno trata de ayudar a otro, se descuida a uno a sí mismo. Esto es tan cierto que me sucedió por mucho tiempo. Muchas veces mi esposa me tuvo que decir, oye, ya, de vez en cuando, un domingo, siéntate a escuchar el mensaje. ¿De qué te alimentas? Andas cuidando aquí, andas cuidando allá, en los salones, la puerta, esto, lo otro. ¿Y cuándo te vas a alimentar? Hermanos, esas eran bofetadas con guante blanco, porque esto es cierto, sucede, escúchelo bien, sucede. No voy a hablar más. Recurramos al bien amado y sabio pastor y supliquémosle que nos permita ayudar a apacentar su rebaño allí donde Él apacienta.
que nos permita sentarnos a sus pies como María, incluso mientras estemos trabajando en el hogar como Marta. Pidamos hacerlo poco o lo mucho en tal comunión con Él, que nuestro trabajo, hermanos, sea fundido en el suyo, para que lo que estemos haciendo sea realmente la obra de Dios, hermanos, en nosotros. Y hermanos, nosotros nos gocemos en derramar para otros lo que Él derrama en nuestra propia alma. Que Dios nos conceda que así suceda con todos nosotros, hermanos. Somos un pueblo, somos la novia, somos la esposa. Ojalá y seamos la esposa amante del Señor. La semana entrante, si Dios lo permite, hablaremos un poco más del tema. Pónganse de pie, por favor. Hable con Dios. Antes de hacer cualquier pregunta al Señor, hermano, asegúrese de amar al Señor con todo su corazón, de que sea Él el amado de su alma. Por favor, asegúrese de eso. Hable con Dios. Señor Dios, bendito amado de nuestra alma, como esa esposa amante, hoy nos dirigimos a ti. Oh tú, a quien nuestra alma ama, tú que pastoreas como ovejas, dice tu palabra en otro pasaje, a tu pueblo Israel. Tú que pastoreas como ovejas, Señor, a cada uno de tus siervos, de tus hijos, de los que tú has ganado. Enséñanos a amarte, oh buen pastor. Enséñanos a amarte, porque cuando te amemos, Señor, saldrán de nuestros labios y de nuestro corazón y de lo más profundo de nuestra alma odas, poesía, poemas, cantares, Señor, que te alaben, que te glorifiquen. Y saldrán también, Señor, de nuestro corazón intenciones prestas para servirte. Mi Dios, sin amor, Señor, ¿qué podemos lograr? Pero Señor, si verdaderamente tú te conviertes en el amado de nuestra alma, nuestro servicio, Señor, fructificará. Aquí está nuestra vida, aquí está esta manada, Señor, pequeña. Señor, yo como insuficiente, Señor, servidor tuyo, Señor, nos ponemos en tus manos. Ruego por cada uno de mis hermanos y te ruego y te pregunto, Señor, ¿cómo? ¿Dónde? ¿De qué forma, Señor, pastoreas tú? Señor, pues yo soy insuficiente. Aunque te amo, Señor, me considero falto, me considero insuficiente, pero tu pueblo, Señor, te necesita. Haznos saber, Señor, cómo pastoreas tú y pastoréanos. Dinos dónde, Señor, y cómo, Señor, es que apacientas. Cómo, Señor, cesteas, dónde cesteas al mediodía. Señor, dónde cesteas al anochecer, dónde cesteas por la mañana, porque este pueblo, Señor, necesita de ti todos los días y a todas horas. Mi Dios, aquí estamos en esta tarde, Señor, reunidos, recibiendo, Señor, tu bendita palabra. Y qué maravilloso, Señor, y qué gozo es poder encontrar, Señor, en un cantar escogido, Señor, beneficio para nuestras almas, enseñanza, ejemplo a seguir en esta esposa, en la tsunamita, Señor, que quien haya sido, Señor, nos representa y nos representa, Señor, bien. Señor, si hemos, Señor, fallado y nuestra faz, Señor, está ennegrecida, tostada por el sol de la mundanalidad, del pecado, de los errores, de las faltas, aún así,
Señor, nosotros nos volvemos a ti sabiendo que tú no nos despreciarás, sino que nos recibirás y dirigirás nuestra alma, Señor, a los pastos verdes, Señor, al consuelo, a las promesas y a la bendición, Señor, que solo tú, oh buen pastor, sabes dar. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias en el nombre precioso de Cristo por tu palabra. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.